danos tu análisis general de las perspectivas económicas y políticas del país en todo este escenario tan complicado. Sí, fíjate, yo quisiera básicamente resumir lo que yo considero más importante de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos tiempos en una palabra que es independencia entre la economía y la política. Ha habido un proceso absolutamente de independización de esas dos variables que cambia radicalmente lo que nosotros conocíamos en el entorno venezolano. Durante muchísimos años, la política de alguna manera dominaba todo el proceso económico, el proceso de inversión, el proceso de decisiones en el sector empresarial. La gente estaba permanentemente viendo lo que estaba ocurriendo en el plano político para tomar decisiones, para decidir si se lanzaba al ruedo o si más bien esperaba un tiempo para resolver los problemas. Y eso había contaminado muchísimo las posibilidades de crecimiento económico en el país, llegando a un clímax total, al colapso total en el año 2017-2018. 2017 y 2018 lo pudiéramos considerar para la etapa reciente en el pico de la crisis. Y la gente a veces olvida, porque uno como que olvida muy rápido lo que está pasando. Si nosotros nos estuviéramos ubicando en nuestro evento del año 17 o del año 18, estaba ocurriendo en un momento en el que evidentemente la situación del país era dramáticamente peor que la actual. La gente a veces dice, no, nada es peor que lo actual, imposible, nosotros nunca hemos mejorado, porque porque no hemos resuelto el problema fundamental que es el cambio político en Venezuela. Eso, de ahí parte una interpretación equivocada de lo que está ocurriendo. Porque si tú... Disculpa que te interrumpa, Luis Vicente. En el 2017-18, cuando dice que estamos en el pico de la crisis, en términos macroeconómicos, de data, yo sé que la tienes muchísima, pero brevemente, la inflación estaba en cuanto, el precio del dólar paralelo estaba en X, o en qué te vas a parecer que es el pico desde el punto de vista macroeconómico. Sí. A ver, no lo defines igual que tú. Sí, lo primero, simplemente hubo el momento estelar en el que se amplifica el desabastecimiento nacional, creo que es la variable, digamos, marcadora de la crisis, y más allá de que los niveles de desabastecimiento de productos llegaron a superar 70% en el año 2017 y 2018, que yo creo que es la variable que además hace pico la hiperinflación. Tenemos, digamos, comenzamos a romper todos los récords de inflación y la inflación se medía por decenas de miles por ciento en el año, una inflación largo por encima de 50% mensual. Tuvimos meses por encima de 150% de inflación en un mes, pero lo que es gráfico, más allá de los números, lo que es gráfico es que era el momento en el que tú le dabas 2 vueltas a un supermercado para poder entrar, y cuando entrabas, ahí no había arroz, no había leche, no había azúcar, no había, en la farmacia no había antibióticos, no había antialérgico, y no era un tema solo de dinero, era un tema de disponibilidad. Claro, con dinero, en el año 17-18, tú podías resolver el problema de alimentos, porque se lo podías comprar a un bachaquero. Entonces, éramos expertos en identificación de bachaqueros. Entonces, sabías dónde lo podías conseguir, te reunías en un sótano con un tipo que te pasaba para la maleta de tu carro en no sé cuántos bolsos de arroz o harina de maíz precocido, etc. Esa era tu vida cotidiana. Pero incluso teniendo dinero, si te enfermabas, había un problema para conseguir el antibiótico. Porque a diferencia de la comida, las medicinas no tenían un mercado negro desarrollado que te permitía obtener o acceder a ella fácilmente. Entonces, tú sí tenías sistemas que se fueron sofisticando, tú puedes ir a una gran cadena de farmacias y te podían traer
esa medicina en 2 días desde Miami o desde Bogotá. Entonces, eso sí ocurría, pero era una cosa que tampoco era inmediata. Era el momento en el que tú no podías pagar con bolívares, porque no había bolívares, en total. Y no solamente no había bolívares, sino que nadie los quería recibir. Y nadie te los quería recibir fundamentalmente porque el valor de ese bolívar se pulverizaba inmediatamente. Entonces era como tener una panela de hielo en un ascensor sin aire acondicionado en un verano salvaje. O sea, entonces, claro, si tú pretendías agarrar la panela de hielo, montarte en la planta baja y llegar al penthouse, lo que a ti te quedaba era el charco de agua en el piso. No te quedaba más nada. Entonces nadie quería, o sea, yo agarraba, me montaba en el ascensor, tenía la panela de hielo y yo lo que quería era tirarle esa panela de hielo al primero que se me parara al frente, automáticamente, a cambio de cualquier cosa, que además tenía que ser una cosa física, porque en ese momento tampoco teníamos una masificación de moneda extranjera. Alguien podía tener dólares por ahí, por allá, pero no era, digamos, un proceso masificado. Entonces, claro, eso se mezcla con que el salario de un doctor, uh, digamos, una consulta te puede costar $3, $5 una consulta en una clínica de lujo en la ciudad de Caracas. Bueno, claro, tú dices, qué chévere, qué rico que el doctor solo me cueste $3, $5. Pero el resultado de eso, ¿qué fue? Que tú veías, tú mirabas la clínica más grande de la ciudad de Caracas y fueron cerrando pisos completos. ¿Por qué? Porque no era un negocio, porque no se podían sostener ni los doctores ni las clínicas. Y entonces ves cómo, por ejemplo, en la promoción 2018 de la Escuela Vargas de la Universidad Central, los médicos recién graduados, un porcentaje claramente mayoritario, emigraba. Porque no era posible retener personal calificado, fundamentalmente con los salarios que se estaban cobrando. Y eso bajaba en cascada. O sea, si tú miras cuánto ganaba una señora de servicio, para ponerla en el otro lado del doctor, esa señora de servicio te podía ganar 10, $15 mes. Claro, con la comida, con la casa, habían compensaciones, pero eso era lo que ella ganaba. Ese momentum del año 2017-2018 es radicalmente distinto al que tú vives en el 2021. Y vimos que la gente no, es como, haz de cuenta tus amigos de bachillerato cuando tú volteas y los miras hoy. O sea, tú hacías con ellos lo mismo todos. Se caían a palo, se iban para la playa, dormían en la arena, se quedaban en una carpa, algunos más agresivos se metían quién sabe qué cosa. Es decir, eso pasaba hace X años, en mi caso muchos años, cuando tú estabas básicamente estudiando bachillerato, o cuando ibas para tu pueblo. O sea, yo iba para Tobar, entonces mis amigos de 16 años, de 17 años, todos hacíamos lo mismo. Bueno, resulta que tú vas 10 años después, vas 20 años después, vas 30 años después, y la gente cambió. O sea, hay un montón de gente que evolucionó, se fueron, estudiaron, ya no van para la carpa, llegan a hoteles 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, dependiendo de cómo les fue en el éxito de su vida profesional. Pero hay un montón de gente que se quedó pegada. Que tú ves un pavo viejo que todavía tiene las greñas hasta aquí, que el tipo todavía se mete un pito, que el tipo se está cayendo a palo en la plaza, y tú lo miras y tú dices, ¿pero qué le pasó? O sea, ¿cómo fue que él no entendió que esto cambió? Bueno, hay un montón de gente en Venezuela que está como ese pana pegado en los 80. Sí, que se quedó pegado en el año 2018 y como no se produjo un cambio político, cree o sigue creyendo que la cosa es igual, que como no, Maduro no se fue, el gobierno no cambió, las instituciones no se modernizaron. Todo eso es verdad, eso no pasó, pero lo que sí pasó es que se produjeron unos cambios insólitos en la forma como nosotros operamos. Primer cambio, del 18 al 21. El primer cambio es la dolarización. A ver,
Ese proceso que vivíamos en el 18 o en el 17, hoy no existe. Tus clientes planifican básicamente en moneda extranjera. Cobran, venden, establecen los precios de su mercancía en moneda extranjera. Por cierto, hay un error garrafal de mucha gente que cree que todo en Venezuela se mueve en dólares y que tú pudieras sustituir el bolívar y solamente operar en moneda extranjera. Eso no es cierto. Las transacciones en moneda extranjera son hoy alrededor del 65% del total de las transacciones. Ya de entrada tienes un 35% de transacciones que se mantienen en bolívares. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central de Venezuela intenta defender, como sea, su posición en moneda local. Y sobre todo ahora que siente que la economía está mucho más estable, que él tiene más recursos y que él puede operar, tiene ingresos en divisas, etcétera. Él básicamente está estableciendo políticas para revivir al bolívar. Claro, no son muy eficientes, pero en efecto, él intenta mantener el bolívar vivo y en algo lo logra. Por ejemplo, es cierto que el 65% de las transacciones se refieren a dólar, pero cuando tú pagaste, por ejemplo, con tu tarjeta de débito o con tu tarjeta de crédito local contra tu cuenta en divisas, las cuentas no exportables, que son las cuentas de los dólares que están encerrados en el mercado venezolano, cuando tú pasas esa tarjeta por un supermercado o por una farmacia, en realidad esa farmacia y ese supermercado a ti te cobran dólares, pero a él le pagan bolívares. Es decir, a ti te descuentan el dólar de tu cuenta, pero pasa por una mesa de dinero y a él le pagan el equivalente en bolívares de ese día. Bueno, ¿qué pasa? Que digamos, las transacciones son referidas en moneda extranjera, pero todavía hay una otra parte importante que ocurre en bolívares. Sin embargo, el hecho de que tú puedas planificar tus precios, de que tú puedas incluso entregar créditos comerciales a tus proveedores, a tus clientes, perdón, y tú le digas, bueno, págame en una semana y el precio son $100. Bueno, a lo mejor me lo vas a pagar en bolívares, pero me lo vas a pagar en bolívares al equivalente de los $100 al tipo de cambio dentro de una semana. Eso en el año 2018 era imposible, porque si yo te cobraba a ti en bolívares, porque no se cobraba en dólares, o sea, si te cobraba en bolívares y te permitía que me pagaras en una semana, lo que tú me ibas a pagar era la mitad del valor de esa mercancía. Entonces, esa realidad cambió. La dolarización transaccional permitió que las empresas planificaran. Y eso no es un cambio menor. Eso es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque empezaron las empresas a rearmar sus estrategias de ventas, a buscar mecanismos para poder operar mucho más cómodamente. Ahora, Luis Vicente, disculpa la interrupción, pero ¿tú crees que, porque eso es tan fundamental que nos llevó del 2017 acá, por eso no estamos tan mal como el pasado y por eso no hay desabastecimiento del 70%, sin embargo, pareciera que las medidas que está tomando el gobierno tienden a la protección del bolívar y el castigo a esa dolarización transaccional, como tú la llamas? Entonces, ¿qué tan permanente en el tiempo tú crees que, no desde el punto de vista de que yo tomo la decisión como Estado de tomar una ley donde lo prohíbo otra vez y volvemos otra vez al pasado, sino si lo puede hacer o no el gobierno en cuanto al peso y a las consecuencias que para el gobierno eso significaría? Porque otra vez volveríamos al 2017 o al 2017. Sí. Y se nos avecina una elección, bueno, elecciones presidenciales, si es que avecina o no, lo cual no debería ser muy bueno para el gobierno en volver al 2017 en plena campaña electoral. A ver, el gobierno en efecto intenta reponer el bolívar como la moneda de circulación básica. Ahora, su capacidad real para hacer eso es muy baja, porque la economía es como un río rebelde. La economía se revela. Nosotros operamos ese 65% de transacciones en moneda extranjera, no porque hubo un decreto para eso, no porque nadie lo diseñó. Operamos porque la economía se rebeló contra la incapacidad de planificación, contra la imposibilidad de operar en bolívares, contra la imposibilidad de conseguir incluso bolívares. Y fue
cambiando hasta llegar a esto, que es la dolarización fáctica o la dolarización transaccional del bolívar. Y, por cierto, no es un proceso inmediato, es un proceso que pasaste por muchas cosas. Al principio tuvimos hasta trueque, o sea, donde tú empezabas a buscar mecanismos, pero oye, mira, yo te entrego esto, pero tú me entregas bienes. O mira, yo te pago, pero tú me reservas unas horas. O sea, no me digas no me digas cuántos bolívares son unas horas de consulta del ITER. O sea, el tema era que yo empezaba a buscar cosas que preservaran valor. Ahora, ¿qué ocurrió? Que eso se movió hacia la moneda extranjera porque es una forma de trueque controlada. Al final de cuentas, la moneda no es más que eso. Es un mecanismo a través del cual tú puedes intercambiar cosas, servicios, bienes. Esa es la función, en efecto, de la moneda. Y para atrás, una vez que tú vas por... Otra vez, aquí, en esta sesión, más que ponerte el dato macroeconómico, te quiero poner en la vida cotidiana. O sea, cuando tú vas por Altagracia y Orituco y tú ves un señor que vende un racimo de cambures y te dice que eso cuesta tantos dólares, ya tú entiendes que el Banco Central se puede parar de cabeza y no hay forma de regresar. O sea, tú puedes hacer una especie de mantenimiento híbrido de dos monedas que van a convivir si el Banco Central le da algunas ventajas a la operación en bolívares. Pero tú no vas a sustituir el bolívar, porque lo máximo que tú harías, por ejemplo, en este anuncio de la ley de la transacciones financieras. Exactamente, de las grandes transacciones financieras, que además tiene un capítulo específico para cobrarte cuando operas en dólares. O sea, ¿qué pasa? Que él intenta, en efecto, darle vida al bolívar. Por primera vez, un impuesto no tiene una visión fiscal. Este impuesto no está buscando la recaudación de dinero como objetivo central. Este impuesto lo que busca en realidad es tratar de estimular que se utilicen más bolívares en un mercado donde la tendencia es al uso de la divisa. Bueno, en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Muy baja. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, pones el impuesto muy alto, que sería lo que de alguna manera movería a la gente a pensar en operar en bolívares, lo que en realidad va a terminar ocurriendo es que la gente va a seguir operando en dólares, pero en el mercado negro. O sea, que ya no va a pasar por una transacción, que no van a haber facturas. Claro, tú puedes, obviamente, molestar un poco y obligar un poco a las grandes empresas, una gran cadena de supermercados, una gran cadena de farmacias, no puede operar ilegalmente, es más formal, etc. Pero el mercado se movería a un mercado negro. Empezarías a pagar en efectivo, sin facturas, y convertiría el mercado en un mercado completamente informal. Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Lo que sí puede ocurrir es que el gobierno, como en efecto ocurrió, ya sale la Gaceta, y en esa Gaceta lo que vemos es que el gobierno se ubica en el límite inferior o cerca del límite inferior del impuesto a las transacciones. Eso es 2-3%. Sí. Cuando tú estás ubicado entre 2 y 3%, claro que es un fastidio. Claro que incrementa los precios, levanta los precios en ese mismo 3%. ¿Por qué? Bueno, porque alguien tiene que pagar por él y no va a ser fundamentalmente el comercio, va a ser el consumidor. Ahora, pero ¿es ese incremento de impuesto inflacionario? No, es un escalón de 3% que aumenta los precios, pero a partir de ahí se vuelve a quedar estable. Ya no vuelve a subir. ¿Qué pasó ya? Porque ese impuesto no es nuevo. Ese impuesto existía también en bolívares. Y tú estabas pagando un 2% y tú ni te enteras, ni sabes. ¿Por qué? Bueno, porque se mimetiza. Ya hubo ese incremento y luego se mimetiza en el proceso. Cuando hay bajo, tú lo puedes buscar. Así como tú dices que el gobierno no tiene la posibilidad práctica de eliminar de una vez la dolarización transaccional, tampoco lo quiere o no lo puede hacer, eliminar el bolívar, volverse un modelo tipo Ecuador o cualquier otra nación que utilice la dolarización, ya sea por razones ideológicas o incluso razones económicas, macroeconómicas. O sea, la dolarización completa, formal en Venezuela es imposible.
bueno, no es imposible, pero es imposible hoy. No es imposible en el tiempo, pero es absolutamente imposible hoy. ¿Verdad? No solamente por el tema ideológico que has mencionado, ¿no? El gobierno venezolano no está buscando un proceso de dolarización. Él se adaptó a una dolarización de facto que ocurrió en el sector empresarial, en el sector comercial, en la economía, en la población básica, porque estaban acoquinados por la incapacidad de uso del bolívar. El bolívar había perdido todas sus funciones, la función de intercambio, porque nadie lo quería recibir, la función de reserva de valor, porque tienes que estar loco para ahorrar bolívares y perder todo tu patrimonio en el banco, guardado en una moneda que perdía valor diario. Y también perdió su función de mecanismo de cuenta. O sea, porque, o sea, ¿cómo tú puedes llevar la contabilidad en bolívares? O sea, no puede. O sea, porque tú estabas sumando los bolívares de enero con los bolívares de marzo, con los bolívares de abril, con los bolívares de junio. Estás sumando peras con manzana, porque no tiene nada que ver con las unidades vendidas. Ahora, eso el gobierno lo aceptó porque no le quedó más remedio, pero no porque lo quiera. O sea, no es que al gobierno le gusta la dolarización, no le gusta ni ahora ni le gustaba antes. ¿Y por qué no Pero le gusta, crees entendió, tú? ¿Y por qué no no le le gusta? gustaba porque el control monetario lo pierde. O sea, pierdes tu capacidad de influenciar en la economía, porque los dólares no son de él, porque él no tiene dólares suficientes para poder hacer una política monetaria o una política de control de la economía, o incluso viéndolo desde el punto de vista hasta positivo, o dándole el beneficio de que tiene algunas razones de fondo para hacerlo. Si tú, por ejemplo, tuvieras una crisis bancaria grave en Venezuela hoy, y esa operación estuviera completamente montada en dólares, el Estado no tiene capacidad para actuar sobre ella, porque no tendría, digamos, dinero, dólares suficientes para poder enfrentar los huecos que genera una crisis financiera. Entonces, él evade, él permite que en paralelo ocurra, pero mantiene, digamos, lo máximo que pueda en operaciones en moneda local. Entiendo, Ahora, Luis. hay Disculpa un por esta segundo, interrupción. Adelante, adelante. pero hay un segundo lugar que es más importante aún, que imposibilita esa dolarización, y es que el gobierno venezolano, el Banco Central y PDVSA están sancionados por Estados Unidos. Y al estar sancionados por Estados Unidos, tú no puedes hacer un acuerdo de dolarización con el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque el Banco de la Reserva Federal no puede sentarse a hablar con el Banco Central. Si tú no puedes establecer un acuerdo, no puedes hacer una dolarización tipo Ecuador o Panamá, porque tú necesitas que la Reserva Federal te suministre dólares, te cambie los billetes viejos, te planifique los billetes chiquitos para el vuelto, te garantice abastecimiento. Y eso no puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela la dolarización es fáctica, desordenada, por eso hay tantos problemas con el tema del vuelto, no hay billeticos de uno, por eso se deteriora el billete. Resulta que ahora tú vas a comprar algo y el tipo te mira el billete así, como gallina que mira sal. Este billete está roto porque tiene una tonterita en la esquina. O sea, epa, tú le tienes que responder al bicho, mira, papito, ¿y tú qué crees que yo fabrico billetico de uno? O billetico de 5. Aquí nadie lo fabrica. Y al final, todos esos dólares presos, claro que se van a deteriorar porque no hay un acuerdo formal. Ahora, en ese caso de las sanciones, y yéndose a ese punto, si en un escenario posible o imposible, ahí la probabilidad no la sabe nadie, creo yo, de que se levanten las sanciones, por lo menos progresivamente, si eso es así, PDVSA pudiese acceder a los mercados internacionales, en teoría, o por lo menos vender petróleo sin estar sancionado a los embargos, etcétera, más allá de los embargos por razones de incumplimiento con contratos, arbitraje, lo que sea, que tiene que en contra de Venezuela. Si eso es así, el gobierno tendría mayor capacidad de maniobra, tomando en consideración que los precios del petróleo van a subir, según algunas tendencias. Por ende, si el gobierno tuviese más dólares, las posibilidades de controlar la economía volverían a la situación anterior del 2017 y se acabaría con esta dolarización transaccional o ni siquiera levantando las sanciones. O sea, en otras palabras, así como decía Chávez, el socialismo en X cantidad de años va a ser irreversible. Esta dolarización transaccional es irreversible, pasa lo que pasa.
puede ser revertido. Yo no diría que es irreversible, pero no va a cambiar mientras tú no resuelvas el problema que mencionaste. Es decir, cuando tú pusiste como supuesto una liberación de sanciones que permita que Venezuela regresara a el mercado internacional cómodamente, que puede establecer acuerdos internacionales y que puede, sobre todo, plantear una reinstitucionalización del país y rescatar confianza. O sea, si todo eso pasa, ¿qué pasa? Ah, bueno, que el Bolívar puede rescatar valor. Porque al final, ¿cuál es el valor del Bolívar? ¿O cuál es el valor de una moneda? La gente cree que el valor de la moneda es básicamente sustentado en un montón de oro que está depositado en las arcas del Banco Central. Eso no ocurre hace décadas. La moneda se llama así, moneda fiduciaria. Fiducia es confianza. La moneda solo depende de la confianza. Si tú lo miras en un billete de dólar, o sea, la gente cree, no, detrás de un dólar, esa moneda sí es dura, porque detrás del dólar está oro. Eso es pura paja. Detrás del dólar no hay nada más que la confianza. De hecho, los gringos que son absolutamente transparentes, lo ponen en su billete. O sea, en un bolívar, si tú lees el bolívar, te dice, pagadero en las cajas del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué te pagan? Por otro billete, porque no hay más nada. Es decir, ahora, ¿qué dice el dólar? In God we trust. Es decir, en Dios confío, porque no hay más nada. O sea, claro, en la época, digamos, sólida, el gobierno americano es God. O sea, yo confío en que el gobierno es racional, en que sus instituciones son serias, en que ellos manejan bien la política monetaria. Entonces, el dólar vale. Bueno, para que tú rescates el valor del bolívar, tiene que pasar lo mismo. Que tú confíes en quién, en las autoridades monetarias que lo respaldan, que tú confías que el gobierno es serio, que tú confías que él puede salir e intercambiar en el mercado internacional, que ese bolívar lo puedo convertir libremente en dólares, que el Banco Central no va a producir más dinero que el que tiene que producir para que no se pierda valor de esa moneda, que no se va a financiar o monetizar el déficit fiscal. Entonces, si yo confío en eso, el bolívar rescata valor y yo lo puedo usar. ¿Eso puede pasar en el futuro? Si se producen todos esos cambios que hemos descrito, sí, pero si no, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que no hemos cambiado ni el gobierno, ni la política, ni la institucionalidad, y hay sanciones, nadie puede cambiar libremente, tan fácil, etcétera, con todos esos limitantes, la capacidad de rescate del valor del bolívar es muy baja. Por lo tanto, la probabilidad de que se bolivarice la economía de nuevo en el corto plazo es, como dirían los ingenieros, un límite que tiende a cero. Exacto. Entonces, en ese caso, yo me acuerdo del año pasado, tú criticabas muchísimo las sanciones de los Estados Unidos, con toda la razón, diciendo que las sanciones solo afectaban a la población en general o al país como tal y a la economía, y no en realidad al destinatario final. Sin embargo, pareciera que en la práctica esas sanciones han limitado el poder del Ejecutivo Nacional, del gobierno, en su ámbito de acción, y lo han hecho convivir con una realidad que no le gusta, como lo he mencionado, que es la dolarización transaccional de facto de la economía, y ha hecho que los actores privados, con todo su ingenio, empresarios privados y consultores privados y los individuos de calle, del día a día, hayan salido adelante con su ingenio, con su educación, con su trabajo, con los ahorros que tenían de antes, con las remesas, cualquiera sea la razón, y han hecho que la economía saliese adelante, básicamente porque el Estado no se levantó en la mañana a decir, a ver, ¿cómo hago para evitar que esta gente se levante? Porque no tiene el poder, ¿correcto? Sí, tú estás describiendo un gran debate que hay incluso en los Estados Unidos sobre el tema de las sanciones. Las sanciones, en efecto, tienen un problema crítico, y es que no logran el objetivo que plantea de provocar un cambio en el gobierno, ni un cambio de gobierno en el plano político y el rescate de los derechos democráticos del país. Y que mantiene un peligro, básicamente, contra la democracia. Eso no ha cambiado. Y lejos de eso, lo que sí ocurrió es que se genera un montón de impactos negativos sobre la infraestructura, sobre el manejo y operatividad de las empresas, sobre su capacidad para reaccionar adecuadamente, para atender las demandas y las necesidades de la población.
Pero claro que también tienen algunos efectos positivos. Por ejemplo, la sanción hizo que el gobierno perdiera el control de la economía y abriera el mercado, permitiera que operáramos en dólares, que por cierto no solamente permite que operemos en dólares, también permite que fijemos los precios. Porque si ustedes se recuerdan, en el año 2018, la mayoría de tus clientes y los míos recibían más o menos una visita semanal de organismos que iban a ver que si estaba produciendo, que si estaba especulando, que si, cómo estaba fijando los precios, y terminaban cerradas plantas, empresarios presos, gerentes presos por especuladores. O sea, eso ocurrió ayer, porque estaba fijando precios. Hoy, anda a decirme de dónde que hay alguien cerrado porque subió el precio. Eso no existe. O sea, los precios están liberados. ¿Por qué? Porque el gobierno, al perder su capacidad de control, se vio obligado a que el sector privado fuera el factor fundamental de abastecimiento. Y entonces, si él quiere que haya producto en el mercado, tenía que permitir que la empresa privada operara. Y para que la empresa privada operara, era muy simple. Me tenías que permitir operar en dólares, porque si no, no puedo operar. Y segundo, me tienes que permitir que yo cobre los costos, cobre en el precio los costos de reposición de mi equipo, maquinaria, materias primas, insumos, servicios, etcétera, o de lo contrario no opero. ¿Cómo me obligas a mí a operar a pérdida? No me puedo obligar. Es decir, antes que me entregabas dólares baratos, entonces con los dólares tuyos yo vivía y ahí tenía que darte cuenta de lo que yo hacía con ellos. Pero hoy tú me estás diciendo a mí que yo me meta la mano en el bolsillo, que traiga dólares del exterior, que los encierre en una cárcel, y que opere y después no lo saque. Ah, bien, gracias, pero no. Es decir, era muy simple decir que no, porque los dólares estaban protegidos afuera. Ahora, la única manera que hubo para que ese sector privado metiera la mano en el bolsillo, trajera la mercancía, operara, circulara, vendiera y volviera otra vez para afuera para seguir el circuito, era que liberara el cambio y que liberara el precio. Y eso ocurrió. Ahora, si nosotros tenemos 20 años, 22 años aquí, en este seminario, hablando de la importancia de la apertura para provocar cambios positivos en la economía. Ahora, no porque no querramos el gobierno, o yo por lo menos, o porque me parezca que hace falta cambios gigantes en el país, lo que yo no puedo es esconder una realidad, que ese gobierno, por cualquiera que sea la razón, y a lo mejor es obligado, en efecto es obligado, cuando se abrió, por supuesto que tiene efectos positivos sobre la economía. Ahora, decir que entonces es buena la sanción, porque eso ocurrió, es como decir, por ejemplo, mira, tú me estás dando una medicina para atender un problema grave en el corazón. Y esa medicina no sirvió para un carrizo, para el corazón, pero me sacó pelo. Entonces, bueno, estoy feliz celebrando que tengo pelo. Y a lo mejor, oye, tiene un montón de efectos positivos que yo tenga pelo. Puedo salir mejor en la foto. Mi esposa me vuelve a querer. No deprimo a mis hijos sobre su futuro. Es decir, todas esas cosas pueden pasar. Pero el tema es que nada de eso resuelve mi problema del corazón. Y ahí es donde está el problema central de las sanciones. Claro, y en las perspectivas como tal de este año, tú dirías que este año, porque en Venezuela no se puede predecir, creo yo, bueno, tú eres experto en hacer encuestas, determinar las tendencias, etcétera. Yo me imagino que tú, para un año a lo mejor podrás decir algo, pero más de un año es imposible en Venezuela, o quizás menos, ¿no? Tú te dirías a los empresarios que ven este seminario, este evento todos los años, y se dan las perspectivas para tratar de prepararse para lo que viene este año, que es muy probable, mayor del 50% de probabilidades de que se mantenga esta dolarización transnacional, que el gobierno no vaya a intentar acciones para ilegalizarla por completo. Nadie sabe, obviamente la seguridad jurídica es una de las pocas cosas que es seguro que no tenemos en Venezuela. Esa sí podemos estar seguros que no la tenemos. ¿Tú crees que si pudiesen estos empresarios traer más dólares, es muy probable que la economía rebote? Y eso me gustaría que lo habláramos un poquito. Si es un rebote, si es un gato saltando, simplemente cayó parado, como las definiciones que he leído por allí. Pero ¿tú crees que este año es medianamente seguro de decir, mira, va a ser como el 2021 o incluso mejor?
en términos de la parte transaccional de los dólares y por ende una apertura, entre comillas, de la economía. Sí, a ver, hablando como economista, nosotros nos encanta una expresión que se llama ceteris paribus, que significa manteniendo constante, o sea, sin pararle ahorita al tema de Ucrania y Rusia. O sea, si nos abstraemos de eso y lo mantenemos ceteris paribus parqueado por allá y después hablamos de eso, lo más probable, en efecto, es que el año 2022 sea un año de crecimiento económico en Venezuela. Ahora, es un crecimiento moderado. ¿Por qué estamos creciendo? Estamos creciendo porque, como arranqué la presentación de hoy, la independencia se consolida entre la economía y la política. Y lo que terminó ocurriendo es que los empresarios empezaron a decir, mira, ¿sabes qué? Ya yo no puedo seguir esperando. O sea, o yo me voy, huyo, migro, X, lo que sea, o yo aquí tengo que empezar a hacer cosas para mantener mi negocio, para garantizar mi empresa, para no votar a todos los trabajadores, para poder llevar comida, dinero, educación a mis hijos. Entonces, yo tengo que trabajar. Y yo no estoy trabajando porque yo estoy ayudando al gobierno. Yo no estoy trabajando porque yo olvidé lo que está ocurriendo. Yo no estoy trabajando porque me desensibilicé de la gente que busca comida en la basura. No, yo estoy trabajando para vivir. Y entonces ese proceso comenzó a mover a un montón de gente que comienza a entender que tiene que producir, crear, innovar, moverse para poder operar. Y que además hay 27 millones de venezolanos que no se fueron ni a Colombia, ni a Perú, ni a Chile, ni a Miami, ni a Panamá, ni a Madrid, sino que están en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Parapara de Ortiz. Es decir, que están ahí. Y que los tipos se paran toda la mañana y desayunan. Se cepillan los dientes primero. Y se cepillan. Y se peinan. Y se mueven. Y llaman por teléfono. Y buscan básicamente un papel para trabajar. Y se conectan por internet. ¿Sí? Eso está pasando todos los días en 27 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ver esos 27 millones de personas desde dos perspectivas. Son el ejército que tengo que mover para provocar el cambio político. Bienvenido. O sea, es la lucha, la búsqueda por la lucha, por la defensa de los derechos. O lo puede ver como un ejército de consumidores que tienen que ser atendidos, que tienen que comer, bañarse, lavarse, vestirse y comunicarse, y que me pueden comprar productos, servicios, bienes, etc. Bueno, el grupo que lo veía como un ejército se debilitó. Tanto se debilitó que en la encuesta de febrero, por primera vez en todo el periodo, digamos, revolucionario, en todo el periodo revolucionario, no, mentira, perdón, en todo el periodo de Maduro, no revolucionario, en el periodo de Maduro, por primera vez, Maduro, que está en el piso en términos de popularidad, y lo que tiene es 18% de aceptación popular, está por arriba del líder institucional de la oposición, que es Juan Guaidó, que tiene 12% en febrero. Entonces, cuando tú te planteas que casi 75% de la población quiere un cambio político, quisiera Maduro fuera del poder, votaría en contra de él, y resulta que la alternativa política está por debajo de él en términos de respaldo popular, tú entiendes que hay un drama en términos de la conexión popular con la alternativa política. Y al haber un drama, lo que ocurrió fue que la gente volteó la cara. Y el político puede decir misa. O sea, pero la misa, el pueblo se la oye al cura, no se la oye al político. No lo quiere ni ver. Y al no querer ni verlo, lo que termina ocurriendo es que él se voltea y dice, ya esto no va para ningún lado. Y la esperanza de que se produzca un cambio político en el corto y mediano plazo es una esperanza inferior al 20%. Quiere decir que más de 8 de cada 10 venezolanos no creen que hay una probabilidad de cambio político en el corto plazo. Entonces se voltea y dice, ¿sabes qué?
entonces tengo que trabajar. O sea, si no me voy, tengo que trabajar. Y ahí comienza el proceso de recuperación económico del que estamos refiriendo. Claro, tú decías, pero es una recuperación, es un gato rebotando, ¿qué es? Es, imagínate, un avión que venía en picada y perdió 75% de altura entre el 2013 y el 2021. 75%. Sicho estaba aquí y hizo... Y cuando estaba a 25% del piso, ¿no? O sea, había perdido 75% de altura, endereza la nariz en el año 2021. Entonces, claro, lo que tú sabes es que no te estrellaste, pero perdiste 75% de altura. Entonces tú le hiciste así, con esa independización, dolarización y liberación de precios. Permites que no siga cayendo. Bueno, ahora lo que está haciendo es levantar la nariz. Pero levanta la nariz así, no así. Claro. O sea, lo que está es levantando la naricita. Tenía la nariz en el agua y está haciendo así. O sea, a medio orificio. O sea, tú estás levantando a medio orificio para no ahogarte. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos en 2022. Un crecimiento que podría estar entre el 7 y el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Eso recupera el 75% caída? No. Y Mosca, yo sé que a la gente, las matemáticas a veces son un poco tricky, ¿no? Si yo caí 75, entonces, si subo 75, lo recupero. No. O sea, si yo caí 75, para poder recuperar el valor inicial, tengo que subir 400%. Porque claro, yo caí 75 sobre una base alta, pero ahora estoy subiendo 75 sobre una base baja. 75 de 100 no es lo mismo que 75 de 1.000.000. Por lo tanto, yo tengo que subir un viaje porcentual de 400 para poder estar donde estaba en el 2013. ¿Eso va a pasar? No. Es decir, muy simple, no. Por lo tanto, es un crecimiento moderado. Pero lo que sí es verdad, y es muy importante entender, es que ese pequeño crecimiento sí te cambia la mente, te cambia la percepción, las ganas de hacer cosas, te recupera la esperanza de que hay cosas que hacer en ese mercado y divide el mercado en ganadores y perdedores. Y Luis Vicente, para dar una idea de dónde estamos, nuestra economía, ¿cómo se compara con otras economías de la región? Por ejemplo, ¿estamos igual que Haití o estamos como Bolivia? O en términos, para dar una idea de dónde nos encontramos, porque en un momento determinado obviamente estábamos en el top 5 o el top 3, dependiendo de qué también nos había ido en los precios del petróleo. Ahora estamos en dónde, comparándonos con quién. No, nosotros ya definitivamente no podemos compararnos con ningún país latino relevante. Nuestros competidores convencionales eran Colombia, Perú, más pequeño Ecuador, Argentina. Argentina y Brasil y México eran las grandes economías y nosotros éramos la quinta. Correcto. Entonces, no estábamos en ese nivel, pero estábamos en el ranking de competencia. Ahora, hoy Venezuela no se compara con ninguno de estos países. Venezuela se puede comparar con los países de Centroamérica, se puede comparar con los países del Caribe. Entonces, hay un cambio en el clúster de países en donde estamos. Sin embargo, es muy interesante entender que ahí también se desarrollan negocios. Es decir, porque, míralo de esta manera. La gente se olvida, y es una pregunta típica. Hay dos preguntas que a mí me encanta responder en el club con una cerveza. La primera es, ¿cómo es posible que estén llenos los restaurantes, que estén saliendo tiendas, que se estén vendiendo carros de lujo, que las Mercedes esté a tope? O sea, en un mercado donde cayó 75% y hay gente empobrecida que no puede subsistir. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede vivir un venezolano con 7, con $6 al mes de salario mínimo?
etcétera, etcétera, etcétera. Las dos preguntas son muy interesantes. La primera es respondida fácilmente. Tú me preguntaste un análisis comparativo sobre los países en términos del PIB, pero lo que no me preguntaste es un análisis comparativo en términos de la plata que los venezolanos tienen en el exterior, que no tiene nada que ver con lo que ellos generan dentro, sino con lo que generaron a lo largo de su historia. Colombia completa, para darte un dato comparativo, los colombianos tienen en el exterior entre 30 y 40 mil millones de dólares. Los colombianos privados depositados en la banca internacional tienen entre 30 y 40 mil millones de dólares. Los venezolanos, obviamente mal distribuidos, pero los venezolanos tienen en el exterior 450 mil millones de dólares. Es decir, más, o sea, 10 a 15 veces lo que los colombianos tienen en el exterior. Entonces, cuando tú miras eso, claro, otra vez, los promedios siempre son muy complejos, porque entre tú y yo nos comemos un pollo al día, pero tú te comes dos y yo me como ninguno. El promedio es uno de cada uno, pero yo no veo el pollo. Bueno, eso es lo que pasa básicamente con los promedios. Cuando yo te estoy diciendo 450 mil millones de dólares, a lo mejor hay una gente que nos está oyendo que te está diciendo, pero yo no tengo ni uno. Y tiene razón, él no tiene ni uno, pero hay 450. ¿Qué ocurre? Que son 13% de la población total que tienen dólares en el exterior, depositados en la banca internacional, y que pueden vivir como les da la gana, sin trabajar, si quieren, porque ya trabajaron. Es decir, porque ellos ya construyeron su ahorro en el exterior, y en el exterior no tuvieron problemas. El problema fue aquí. Entonces ahí hay un primer nivel que la gente no entiende, y que es el que mantiene muchas casas, el club, el palo de golf, el chamo haciendo esquí. Y no es que el tipo, hay unos que se roban real, hay unos que son unos enchufados, esos hay, pero hay un montón que no. Hay un montón, y ese montón, cuando tú lo sumas, llega a 3 millones de personas. Ese, ok, 3 millones de personas duras, que además generan dinero aquí, porque como tienen dinero afuera, el dinero llama dinero, y con dinero afuera desarrollan inversiones, que en un mercado que se dolarizó, también les permite reponer dólares en el mercado con ganancias importantes. Entonces, claro, tú vas a tener ganadores y perdedores. Vas a tener los tipos que frente a la dolarización simplemente no logran vivir, sino no pueden pagar los costos, y luego tienes los que con dólares están no solo viviendo, sino haciendo muchísimo dinero. Y ahora, en esa parte que mencionas, donde hay muchos negocios que se pueden hacer en la realidad actual venezolana, comparándonos con Centroamérica, el Caribe, ¿qué sectores crees tú que tienen mayor oportunidad de crecimiento? Diciéndolo para los empresarios y emprendedores, donde ante la Venezuela nueva, sin que haya cambiado nada, pero nueva, en realidad desde el punto de vista económico, que sería el mejor lugar donde invertir o meterse en ese negocio para poder salir adelante y ser uno de esos que tienen 400 mil millones de dólares allá afuera en el extranjero. ¿Qué recomendaciones prácticas? ¿Dónde tú ves que hay un sector que va a tener mayor crecimiento este año? Sí, sabes que la economía siempre es muy compleja, y por supuesto hay muchas variables que considerar, pero estamos en un momento en el que es más fácil responder esa pregunta que lo usual, porque la marca de la economía venezolana hoy es la sobrevaluación. Todo el mundo te habla de evaluación, y al revés. El único bien barato en Venezuela en este momento es el dólar. O sea, pero no barato, regalado. A 4.30 yo lo quiero todo. Lo que no tengo son bolívares para comprarlo. Igual, pero, igual. Pero, sí, Estamos igual. Estamos pero yo estoy dispuesto a vender a mi suegra por lo que me den. comprando unos dólares. Para tener los dólares en la mano. Últimamente con los hijos adolescentes también lo vendo. No sé, lo que pasa es que no sé si me van a dar algo. Eso no te lo compra nadie. A ver, sí. Yo quisiera verlo por lo menos rentado hasta que tengan 21. A ver, ¿qué pasa? Siendo el dólar
la única variable, el único bien barato. Lo que termina pasando es que tenemos una condición de sobrevaluación cambiaria. El dólar, para que esté en equilibrio hoy, debería estar por encima de 10 bolívares por dólar, está a 4.30. Por lo tanto, estamos lejísimos de su valor real. Ahora, el problema es que nosotros no esperamos, que si esperábamos en el pasado, que la moneda se evalúe rápidamente, porque la economía esa rebelde que yo mismo describí, la va a corregir. Lamentablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el gobierno actúa para mantener el tipo de cambio estable. Al actuar para mantener el tipo de cambio estable, coloca divisas, por cierto, en efectivo, todas las semanas en el mercado. En total, el Banco Central está colocando unos 1.500 millones de dólares año en efectivo en el mercado para controlar el precio del dólar. ¿Lo logra? Sí. ¿Por qué? Porque el mercado es enano. Como el mercado es chiquitito, con que tú coloques esos 1.500 millones de dólares, tú logras que la demanda se estabilice, no hay bolívares más para comprar, no hay créditos porque tienen limitaciones severas en el crédito y entonces el tipo de cambio se mantiene estable. Quiere decir que nosotros podemos esperar que este año la sobrevaluación cambiaria permanezca. Puede ser que haya una devaluación, pero va a ser muy chiquita en comparación a lo necesario. Por lo tanto, la economía es una economía sobrevaluada. En una economía sobrevaluada como esta, las ventajas o los ganadores están definidos. Ya sabes quién gana y ya sabes quién pierde. Es muy fácil, sobre todo por esa magnitud de sobrevaluación. ¿Quién gana? Lo que llamamos los economistas los sectores no transables. ¿Qué son los sectores no transables? Los sectores que no compiten con importaciones. Por ejemplo, el sector no transable es un sector de telecomunicación. Todas estas empresas que están prestando servicios de fibra óptica o satelital para Internet, ellos no compiten con un importador, porque tú no importas un servicio de Internet. El teléfono celular, o sea, todo el servicio celular, todos los servicios tecnológicos no se importan. Entonces ellos están protegidos adentro, pueden fijar el precio y vender, porque no hay un competidor beneficiado por el tipo de cambio que puede sacarme del mercado. En cambio, ¿qué es un sector transable? La industria manufacturera, el productor. O sea, un productor de... No quiero nombrar un producto porque todos son mis clientes y no voy a hacer que se pongan bravos conmigo, pero cualquier producto fabricado en Venezuela, marcador. Este marcador fabricado en Venezuela tiene un precio en bolívares equivalente a dólares por el tipo de cambio oficial. Pero resulta que este marcador en su precio incluye ¿qué? Incluye un montón de problemas de electricidad que hizo que el que está produciendo esto tuvo que pagar un rielero para tener unas plantas eléctricas y además paga un rielero para que le llenen el gas o el diésel con el que produce la electricidad. Segundo, este productor tiene un montón de problemas de agua que lo obliga a perforar pozos profundos para garantizar el agua. Este tipo tiene un montón de problemas de seguridad que le obligue a pagar un montón de plata para que el camión no se lo vayan a saquear. Pero además este tipo tiene que pagar un montón de cosas en la autopista. Hay como 8 alcabalas. Y para que él pueda pasar por esa alcabala, le tiene que pagar un montón de gente para que lo dejen pasar, aún teniendo los permisos impecables. Pero además, este tipo, y muy importante, sobre todo, tiene un tipo de cambio perverso para él. ¿Por qué? Porque como el dólar es barato, pero el bolívar no, él tiene que pagar un montón de costos en bolívares, trabajadores que se encarecen, ustedes que son los expertos, fíjate, la gente te dice, aquí solo han crecido los costos y no han crecido los ingresos. Tú le has jurungado el estado de ganancia y pérdida a tus clientes en la partida de costos laborales y los has sacado en moneda extranjera y los comparas entre el 2018 y el 2021. ¿Y qué va a haber? Un crecimiento brutal de los costos laborales en dólares. Ajá.
Si los costos laborales en dólares, que todos ustedes que están aquí hoy oyéndonos, son gente experta, mucho en temas laborales. O sea, ¿qué hay del otro lado de los costos laborales? Gente, trabajadores. O sea que, ¿cómo me va a decir que los trabajadores no están recibiendo más dinero en moneda extranjera si tus costos laborales en moneda extranjera se dispararon? O sea, entonces, ¿quién lo recibió? Gasparín. O sea, lo recibió la gente y entonces ahí hay un consumidor que está recibiendo ese proceso, ese recurso que le permite también ir digamos, a bajar en esa cadena en el proceso. Ahora, el tema es que él, como lo que está recibiendo son, digamos, costos en bolívares y dinero en dólares, lo que ocurre es que como la moneda no se devalúa, él tiene que pagar cada vez más dólares por el mismo bien, lo que la gente llama inflación en dólares. Tienes inflación en bolívares y tienes una, a mí no me gusta inflación en dólares, pero es el equivalente a una inflación en dólares. Estás pagando más. Ahora, Vicente, ya para terminar, la última pregunta que nos hace la audiencia es este sistema sostenible, es decir, incremento de costo en dólares, incremento de pagos en dólares, un mercado pequeño, o va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar otra vez otro 2017, pero esta vez en dólares? ¿Es tu opinión? Todo es posible. O sea, lamentablemente no podemos decir que estamos exentos de una nueva crisis, sobre todo porque nosotros no hemos resuelto el problema de fondo. Es decir, hay un montón de cosas, de riesgos en el camino. Sin embargo, si yo tuviera que definir el 2022, es difícil que veamos una reversión del proceso de dolarización. En el 2022 es muy probable que veamos un crecimiento en la economía. Puede ser que el conflicto en Ucrania y Rusia pueda afectar un poco el tema de la capacidad de distribución y producción petrolera venezolana, porque una parte importante de su capacidad productiva está basada en diluentes, en tecnología rusa, etcétera, y eso se puede complicar. Pero por otro lado, también te podría decir que ese conflicto genera incrementos importantísimos en el precio del petróleo y pudiera generar, primero, un aumento en los ingresos petroleros de Venezuela por incremento de los precios, y segundo, también podría generar cierta flexibilización en el mundo de la participación petrolera venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque la economía es lo que mueve al mundo. Y tú ahorita tienes una sanción política contra el gobierno de Maduro. Pero si el precio del petróleo se dispara, la gasolina se duplica en los Estados Unidos y el costo político para Biden es gigante, lo más probable es que él necesite buscar todos los productores petroleros que sean para que coloquen productos, para que coloquen petróleo en el mercado. Y Venezuela es la mina de petróleo más grande del mundo. Entonces, tú puedes buscar algunos mecanismos alternativos que te lleven a la flexibilización de esa colocación. Entonces, ahí, digamos, hay como fuerzas encontradas para el 2022. Pero yo creo que vamos a ver crecimiento, solo que ese crecimiento estará concentrado más en el sector de comercio no transable, los importadores que viven de ese proceso y están estimulados por la sobrevaluación cambiaria, la tecnología, porque no tiene que competir con el proceso y está rellenando grandes huecos en el mercado, la salud, porque la salud vino para quedarse, porque el tema, vamos a pasar el COVID, estamos ya, yo diría, en la fase final del COVID, pero la salud vino para quedarse, entendimos los riesgos y eso se va a seguir explotando en el mercado local. Alimentos, porque estamos muy cerca. La población aprendió que tener el abastecimiento muy lejos es muy peligroso, sobre todo en una pandemia o en una crisis internacional. Entonces la gente sí está aprendiendo a utilizar los productos locales de una manera muchísimo más importante y agresiva. Y finalmente creo que los temas de fintech, toda la parte de tecnología financiera para garantizar financiamiento va a ser un elemento muy importante en el proceso económico venezolano del 2022. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, extraordinaria esta charla. Para mí es un placer, como siempre, tenerte y espero que nos veamos antes del 2023, pero para cosas buenas y que hagamos a lo mejor un seminario en mayo o algo así, para que nos des tu feedback de cómo está el país yendo por la senda adecuada o por la senda inadecuada. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gran abrazo para todos.
Muchas gracias, Luis Vicente y Juan Carlos. Vamos entonces a un breve break y regresamos con el seminario.